Le doy la bienvenida. Hoy es 11 de octubre, viernes de la 27ª semana del tiempo ordinario. Suplicamos la intercesión en la memoria libre de San Juan 23, Papa. Hoy 11 de octubre recordamos a un hombre cuyo corazón y sonrisa cambiaron la iglesia y el mundo entero. San Juan 23. Nacido como Angelo Giuseppe Roncalli, el 25 de noviembre de 1881, en Soto, il Monte, un pequeño pueblo de la región de Bérgamo, Italia. Provenía de una familia humilde de campesinos, fue el cuarto de 13 hijos y desde joven mostró una profunda fe y devoción que lo llevaron a ingresar al seminario a la edad de 12 años. No tenía lujos ni privilegios, solo una fe profunda y un deseo inmenso de servir a Dios y a los demás. San Juan XXIII fue ordenado sacerdote en 1904 y a lo largo de su vida desempeñó numerosos cargos en la iglesia. Su labor como diplomático lo llevó a Turquía, Grecia y Francia. Y aunque muchos lo vieron como un hombre sencillo, él siempre mostró una sabiduría y prudencia que lo distinguieron. Fue conocido por su capacidad de tender puentes entre culturas y creencias, lo que le permitió trabajar en la protección de judíos durante la Segunda Guerra Mundial y después colaborar en la reconstrucción de Europa. El 28 de octubre de 1958, a la edad de 76 años, fue elegido Papa. Nadie esperaba grandes cambios de un hombre que muchos consideraban un Papa en transición. Sin embargo, fue su humildad y su visión las que sorprendieron a todos. Desde el principio adoptó un estilo de liderazgo cercano. Hablaba con el pueblo en un lenguaje sencillo y accesible. Fue conocido como el Papa Bueno, porque su bondad irradiaba en cada gesto y palabra. Uno de los momentos más importantes de su papado fue la convocatoria al Concilio Vaticano II en 1962, un evento que transformó la iglesia y la abrió al diálogo con el mundo moderno. Él quería una iglesia que no fuera una fortaleza cerrada, sino una iglesia de puertas abiertas, que escuchara las voces de todos y que se mantuviera en diálogo con la humanidad. Este concilio permitió muchas reformas que aún hoy seguimos viendo en la liturgia, el ecumenismo y la vida de la iglesia. El Papa Juan XXIII no vio el final del concilio ya que falleció el 3 de junio de 1963. Pero su legado vivió y vive en el corazón de la iglesia y de sus fieles. En Colombia, aunque no es oficialmente el patrono de ninguna localidad, su legado y espíritu se sienten en las reformas y renovaciones que trajo el Concilio Vaticano II a las iglesias locales. Es venerado en todo el mundo por su cercanía y su dedicación a la paz y la justicia. Uno de los milagros atribuidos a Juan XXIII, que fue clave para su canonización, ocurrió en el año 2001. Una religiosa italiana, Sor Caterina Capitani, sufría de una enfermedad grave que afectaba su estómago y le causaba fuertes dolores. Sor Caterina había sido operada varias veces y su estado era muy delicado. En un momento de gran sufrimiento, en una noche de oración, ella vio la figura del Papa Juan XXIII, quien se le apareció y le dijo: «No te preocupes, estarás bien». Al día siguiente, sorpresivamente sus dolores cesaron y comenzó a mejorar. Los médicos no pudieron explicar su recuperación y esto fue considerado un milagro. El 27 de abril de 2014,
San Juan XXIII fue canonizado junto con San Juan Pablo II por el Papa Francisco. Fue un momento de gran alegría para la Iglesia, pues reconocía oficialmente la santidad de un hombre que a través de su vida enseñó que la bondad, el amor y la humildad son el camino hacia Dios. Hoy en su fiesta es una oportunidad para mirar dentro de nosotros y preguntarnos cómo podemos abrir más nuestros corazones a Dios y a los demás. San Juan XXIII nos enseñó que la sencillez y el amor son herramientas poderosas para transformar el mundo y que la oración y el diálogo pueden construir puentes donde otros ven muros. Por eso hoy, 11 de octubre, pidamos a los santos, especialmente a San Juan XXIII, que nos ayuden a ser humildes y sencillos, que nos guíen para ser constructores de paz y entendimiento en nuestros hogares, comunidades y en todo el mundo. Que derrame Él su poderosa protección sobre cada una de las comunidades, parroquias y pastorales que estén acompañadas y protegidas bajo el patrocinio de San Juan XXIII. Que como Él aprendamos a confiar en la bondad de Dios y en su plan para nosotros. Amén. Le invito a que disponga su oído, la mente, también el corazón, para proclamar el Evangelio propuesto para la liturgia de este día. Le proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 11, versículos desde el 15 hasta el 26. En aquel tiempo, habiendo expulsado Jesús a un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina, y cae casa sobre casa. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues ustedes dicen que yo he hecho los demonios con el nombre de Belcebú. Pero si yo he hecho los demonios con el poder de Belcebú, los hijos de ustedes, por arte de quién los echan. Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo he hecho los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por lugares áridos, buscando un sitio para descansar. Y al no encontrarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Al volver se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y al final de aquel hombre resulta peor que al principio. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. La propuesta de la primera lectura es la continuación de la carta del apóstol San Pablo a la comunidad de Galacia, hoy en el capítulo 3. La carta a los Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo para las comunidades cristianas de la región de Galacia, en la actual Turquía. Su compromiso principal era corregir un error doctrinal que se estaba infiltrando en esas iglesias. Algunos maestros judíos, conocidos como judaizantes, insistían
en que los cristianos gentiles debían seguir las leyes de Moisés, incluida la circuncisión, para ser salvos. El mensaje central de Pablo es claro: la justificación no proviene de las obras de la ley, sino de la fe en Cristo. El nombre Gálatas se refiere a los habitantes de esta región, un grupo mixto de descendientes celtas y griegos. El tema central de la carta es la libertad cristiana. La fe en Cristo es lo que nos justifica, no la observancia de la ley mosaica. Pablo refuerza argumentando que Abraham fue justificado por la fe y no por las obras de la ley, y por tanto, quienes siguen los pasos de Abraham son sus verdaderos hijos, aquellos que viven por la fe. Profundicemos en sus versículos. Versículo 7. Sabed por tanto que los que son de fe, esos son hijos de Abraham. Aquí Pablo establece que la verdadera descendencia de Abraham no son aquellos que simplemente siguen la ley, sino aquellos que viven por la fe, como lo hizo Abraham. La promesa que Dios hizo a Abraham fue anterior a la ley, lo que significa que la bendición de Dios depende de la fe, no de la observancia legalista. Los que son de fe. Fe en griego, según el autor sagrado pistis, que en el contexto bíblico implica confianza total y dependencia en Dios. Versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano a Abraham: en ti serán bendecidas todas las naciones. Pablo cita el libro del Génesis en el capítulo 12, versículo 3, para mostrar que el plan de Dios siempre ha sido bendecir a todas las naciones a través de Abraham. La salvación no es solo para los judíos, sino para todos aquellos que creen. Veíamos que, previendo que Dios justificaría a los gentiles, y el autor sagrado utiliza la palabra dikaiō como justificar, que significa hacer justo o declarar justo. En este contexto, la justificación es un acto divino donde Dios concede la justicia a través de la fe. Versículo 9. Así pues, los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. La bendición de Abraham es la herencia de todos los que creen. Esto es significativo, donde Pablo está refutando la idea de que las bendiciones de Dios dependen de la observancia y de la ley mosaica. San Agustín ve este pasaje como una afirmación clara de que la gracia de Dios y no las obras humanas es lo que salva. Agustín destacó que la fe en Cristo es suficiente para la justificación y que la ley solo revelaba la incapacidad humana para salvarse por sí misma. Versículo 10. Pues todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito todo el que no se mantiene en todas las cosas escritas por el libro de la ley para cumplirlas. Aquí Pablo cita el libro del Deuteronomio en su capítulo 27, versículo 26. Su argumento es que aquellos que dependen de la ley para ser justificados están bajo una maldición, ya que nadie puede cumplir perfectamente la ley. La ley, en lugar de ser un medio de salvación, revela la imposibilidad de obtener la salvación a través del esfuerzo humano. Versículo 11. Y que por la ley nadie se justifica ante Dios es evidente, pues el justo vivirá por la fe. Pablo cita aquí el libro de Habacuc,
capítulo 2, versículo 4, para sostener que la justificación siempre ha sido a través de la fe. La ley no puede justificar a nadie porque ningún ser humano es capaz de cumplirla en su totalidad. Versículo 12. Ahora bien, la ley no procede de la fe, sino que dice, el que la cumpla vivirá por ella. Pablo sigue argumentando que la ley y la fe no son el mismo camino. La ley requiere obediencia perfecta para obtener la vida, mientras que la fe otorga vida por medio de la confianza en Cristo. Versículo 13. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose Él mismo maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que cuelga de un madero. Aquí Pablo cita el libro del Deuteronomio, su capítulo 21, versículo 23. Jesús, a través de su muerte en cruz, asumió la maldición que nos correspondía a nosotros por nuestra incapacidad de cumplir la ley. Su sacrificio nos libera de esta maldición y nos permite ser justificados por la fe. El autor sagrado, en esta frase, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, utiliza la palabra griega exagorazo, que implica comparar de nuevo o redimir. Cristo en su muerte nos redimió pagando el precio de nuestra libertad. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles y que para que por la fe recibiéramos el espíritu de la promesa. Finalmente Pablo concluye diciendo que el propósito de Cristo al tomar la maldición fue abrir el camino para que la bendición prometida a Abraham alcanzara a los gentiles, no solo a los judíos, y para que pudiéramos recibir el Espíritu Santo mediante la fe. El espíritu de la promesa, Pneuma tes Evangelias, refiriéndose al Espíritu Santo, que es la culminación de la promesa hecha a Abraham. Esta carta que hoy hemos proclamado fue escrita posiblemente entre los años 57 y 58 después de Cristo. Una carta escrita en Corinto, en un momento en que las primeras comunidades cristianas estaban lidiando con tensiones internas entre los cristianos judíos y gentiles. El problema principal era la cuestión de la ley mosaica. ¿Debían los gentiles cumplirla para ser considerados verdaderos cristianos? Pablo responde con firmeza: no, la fe en Cristo es suficiente para todos, tanto para judíos como para gentiles. El pasaje nos recuerda que la salvación no depende de lo que hagamos, sino de la confianza que ponemos en Dios. La ley revela nuestra incapacidad para salvarnos por nuestras propias fuerzas, mientras que la fe en Cristo nos lleva a la justificación y nos otorga el don del Espíritu Santo. San Juan Pablo II, en sus catequesis, hablaba de la necesidad de una fe viva, que no se base en legalismo, sino en una relación genuina con Cristo. Este mensaje resuena hoy, ya que a menudo podemos caer en la trampa de pensar que nuestras obras o cumplimientos nos hacen más dignos ante Dios. Pero la carta a los Gálatas nos recuerda que es solo por gracia y a través de la fe que somos justificados. Ante esta propuesta que nos ofrece el Espíritu de Dios por medio de la carta a los Gálatas, le vamos a responder con el Salmo 110. Y vamos
desde lo profundo de nuestra mente y del corazón, unirnos al sentimiento del autor sagrado para decirle a quien escucha este video: el Señor recuerda siempre su alianza. El Salmo 110 se inscribe dentro del grupo de los salmos del Aleluya, donde Aleluya significa alabado sea el Señor. El título que acompaña a este salmo en la Biblia Jerusalén es Elogio de las obras divinas, lo que refleja el propósito principal de este poema acróstico: exaltar las maravillas que Dios ha hecho por su pueblo. El acróstico es una forma poética en la que cada verso o línea empieza con una letra del alfabeto hebreo, una técnica que resalta la organización y la belleza del texto. El Salmo es una alabanza que tiene como fin recordar los actos poderosos de Dios y, a través de este recuerdo, inspirar una adoración que abarque a todas las generaciones. Como en muchos otros salmos, hay una invitación a la contemplación y reconocimiento de las acciones divinas para fomentar la gratitud y la fidelidad hacia Dios. Profundicemos en sus versículos. Versículo 1. Aleluya, doy gracias a Yahvé de todo corazón, en la asamblea de los justos y en la congregación. El salmo comienza con Aleluya, que es una alabanza a Yahvé. Este término combina las palabras hebreas halal, que significa alabar, y Yav, una abreviatura del nombre divino Yahvé. El salmista expresa su agradecimiento a Dios de todo corazón, subrayando que su adoración es completa, sincera y plena. Yahvé es el nombre sagrado de Dios que se revela a Moisés en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, versículo 14, y que simboliza la eternidad y el carácter autosuficiente de Dios. La presencia de este nombre invoca el pacto especial entre Dios y su pueblo. Versículo 2. Grandes son las obras de Yahvé, dignas de estudio para todos los que las aman. Este versículo invita a la contemplación y al estudio profundo de las acciones divinas. La palabra hebrea para obras, grandes son las obras de Yahvé, es Ma'ashech, que se refiere no solo a las creaciones de Dios en el sentido material, sino también a sus intervenciones providenciales en la historia. Aquellos que aman a Dios sienten el deseo de conocer más sobre sus acciones, lo cual resalta la conexión entre la fe y el conocimiento. San Agustín ve en el versículo que acabamos de proclamar una invitación a buscar la sabiduría divina a través de la reflexión. Según Agustín, estudiar las obras de Dios no solo se refiere a la creación física, sino también a las obras espirituales de salvación que culminan en Cristo. Versículo 3. Esplendor y majestad son su obra, su justicia dura para siempre. Este verso destaca dos atributos de Dios: esplendor y majestad, términos que en hebreo son para esplendor hadar y para majestad hod. Estas palabras evocan la grandeza y la gloria de Dios, que se manifiestan tanto en su creación como en su justicia. La justicia de Dios no es pasajera, sino que dura para siempre, lo que significa que su justicia es eterna, inmutable y confiable. Versículo 4.
Ha dejado un memorial de sus maravillas, clemente y misericordioso es Yahvé. Dios ha dejado un memorial de sus acciones poderosas para que su pueblo no las olvide. La palabra hebrea que utiliza el autor sagrado es Zikaron. Denota un recuerdo permanente. Ha dejado un memorial. En este sentido, Dios no solo actúa, sino que también se asegura de que su pueblo tenga medios para recordar sus actos, lo que fomenta la continuidad de la fe de generación en generación. Además, se subraya que Yahvé es clemente. En hebreo, Hanun. Y misericordioso, Rahum. Características fundamentales de la relación de Dios con su pueblo. Versículo 5. Da alimento a los que le temen, se acuerda por siempre de su alianza. Este versículo destaca el aspecto providencial de Dios. Da alimento. En hebreo, teref. Aquí el salmista está recordando cómo Dios ha provisto sustento tanto físico como espiritual a su pueblo a lo largo de la historia. La palabra alianza, berit, es clave en el Antiguo Testamento, ya que representa el compromiso inquebrantable de Dios con Israel, un compromiso que Dios siempre mantiene fielmente. Versículo 6. Reveló a su pueblo la fuerza de sus obras, dándole la heredad de las naciones. Dios revela a su pueblo la fuerza de sus acciones mediante la historia de salvación, especialmente cuando les entrega la heredad de las naciones, que es una referencia a la tierra prometida. En hebreo, heredad es najalá, que no solo implica un territorio, sino una bendición espiritual y una señal de la relación única entre Dios y su pueblo. San Jerónimo, en su interpretación de este salmo, enfatiza que la heredad de la que habla el salmista es más que la tierra física. Es una prefiguración de la herencia eterna que Dios prepara para sus fieles en el reino de Dios. Este salmo fue probablemente escrito en un momento en que el pueblo de Israel estaba celebrando las maravillas de Dios, quizás después del regreso del exilio babilónico, cuando los israelitas renovaron su fe en Yahvé como su Salvador y Libertador. En tiempos difíciles, el salmista recuerda a su pueblo que deben mantener viva la memoria de las obras de Dios, porque en ellas se encuentra la razón para seguir confiando en Él. El Salmo 110 es también una oración de gratitud por el pacto de Dios que no solo se manifestó en el pasado, sino que continúa en el presente. Es un llamado a la alabanza, pero también a la reflexión sobre cómo las obras divinas marcan nuestras vidas. Este salmo también nos invita a recordar y agradecer las grandes obras de Dios a través de las cuales podemos conocer su carácter, que es justo, misericordioso, fiel y eterno. Como comunidad de creyentes, tú y yo estamos llamados a estudiar y meditar en estas obras, no solo para rendirle culto a Dios, sino también para comprender mejor su voluntad y su presencia en nuestras vidas. En un mundo que muchas veces nos invita al olvido y la superficialidad, este salmo nos invita a detenernos y contemplar las maravillas del Señor. Por eso, hoy 11 de octubre pidamos a los santos y a Dios que nos ayuden a recordar siempre sus maravillas, a reconocer su justicia y a vivir con gratitud. Que su misericordia sea nuestro consuelo y su fidelidad nuestra esperanza.
Amén. La propuesta del Evangelio. El Evangelio propuesto para este día es de San Lucas en su capítulo 11. En el pasaje de hoy, del versículo 15 al 26, Jesús enfrenta las acusaciones de algunos que cuestionan el origen de su poder, atribuyéndolo a Belcebú, el príncipe de los demonios. Este relato toca temas profundos sobre el origen del bien y del mal, la naturaleza de la liberación y el reino de Dios. Profundicemos en sus versículos. Versículo 15. Pero algunos de ellos dijeron: por Belcebú, príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Los adversarios de Jesús intentan desacreditar sus acciones, atribuyendo sus exorcismos al poder de Belcebú. Belcebú, en hebreo Baal-zebú, era originalmente un dios pagano adorado por los filisteos, pero en la tradición judía su nombre llegó a ser sinónimo de Satanás o el príncipe de los demonios. La acusación es grave, pero están atribuyendo el poder divino de Jesús a fuerzas malignas, lo que revela su ceguera espiritual. Versículo 16. Otros, para ponerle a prueba, le pedían una señal del cielo. Aquí vemos un intento de cuestionar la legitimidad de Jesús. A pesar de haber presenciado sus milagros, algunos exigen una señal mayor, probablemente esperando algo espectacular o celestial para convencerse. Esta petición refleja una falta de fe, una demanda de pruebas, un lugar de reconocer lo que ya se ha manifestado claramente. Versículo 17. Pero conociendo sus pensamientos les dijo: todo reino dividido contra sí mismo queda asolado y cae casa sobre casa. Jesús responde a sus acusaciones mostrando la lógica absurda detrás de ellas. Si Satanás está dividido contra sí mismo, su reino no podría sostenerse. El mal no tiene interés en liberar a las personas del mal, porque esto sería autodestructivo. Jesús expone la irracionalidad de sus acusaciones y al hacerlo deja claro que sus obras son acciones de Dios, del reino de Dios, no de las tinieblas. El autor sagrado utiliza la palabra para reino, todo reino dividido, con la palabra basileia, que hace referencia aquí al dominio de Satanás en contraste con el reino de Dios. Esta palabra resalta la batalla espiritual entre ambos reinos, donde Jesús es el agente del reino de Dios que libera a los cautivos. Versículo 18. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? ¿Por qué decís que expulso los demonios por Belcebú? Jesús reitera su argumento desafiando la lógica de sus acusadores. Si Satanás estuviera luchando contra sí mismo, su reino estaría condenado a fracasar. Jesús muestra cómo el mal no puede generar el bien, una verdad clave para comprender la misión de Jesús. Versículo 19. Y si yo expulso los demonios por Belcebú, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Aquí Jesús señala que también los exorcistas judíos, a quienes llama vuestros hijos, practicaban exorcismos. Si las acusaciones contra Jesús fueran ciertas, entonces deberían aplicarse también a sus propios exorcistas. Jesús usa este argumento para revertir la acusación
sobre sus detractores, quienes se muestran inconsistentes en sus críticas. Versículo 20. Pero si expulso los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Jesús revela la verdadera naturaleza de su poder. El dedo de Dios en hebreo, Etzba Elohim, es una imagen bíblica que representa la interpretación directa y poderosa de Dios, como se ve en el libro del Éxodo en el capítulo 8, versículo 19. Esto implica que Jesús está actuando por el poder divino, no por fuerzas malignas. Si sus exorcismos son hechos por Dios, entonces el reino de Dios ya está presente en medio de ellos. Versículo 21 al 22. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando uno más fuerte le ataca y le vence, le quita las armas en que confiaba y reparte sus despojos. Jesús utiliza una parábola para explicar su victoria sobre Satanás. El hombre fuerte representa a Satanás, quien hasta ahora había controlado a las personas. Sin embargo, Jesús es más fuerte y lo vence, liberando a los cautivos del mal. Esta imagen subraya el poder superior de Cristo sobre todas las fuerzas del mal. Versículo 23. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Jesús deja claro que no hay neutralidad en el conflicto espiritual. Uno está con él o en su contra. Esta es una invitación a tomar una decisión clara sobre seguir a Jesús y su reino. Y culminamos nuestra explicación, nuestra profundización con los versículos del 24 al 26. Pero le invito a ir a su Biblia para que haga lectura de estos dos extensos versículos, o pueden escanear el código QR que está en el póster de este podcast o video, y allí están incrustadas las lecturas bíblicas que corresponden a este día. Además, en la parte de abajo ustedes pueden ir a la versión de web para ver esa página a la web, y en la parte de abajo más aparecerán todas las noticias de la Iglesia Católica, y luego un cajoncito donde ustedes pueden poner su intención de oración si desean que oremos por alguna de sus necesidades. Explicación de los versículos del 24 al 26. Este último pasaje advierte sobre el peligro de la neutralidad y de no llenar el vacío dejado por el mal con la presencia de Dios. Cuando un demonio es expulsado, si el corazón no es llenado con la gracia y el Espíritu de Dios, queda vulnerable a ataques aún peores. La casa barrida y en orden simboliza un corazón reformado, y es cuando el cristiano se ha confesado, ha dado el paso de conversión, ha estado constantemente leyendo la palabra de Dios, escritos de santos, vidas de santos, haciendo obras de misericordia, comportándose como una persona espiritual, frecuentando los sacramentos, haciendo ejercicios piadosos de oración. Pero de lo contrario es un corazón reformado pero vacío, que necesita ser llenado por Dios para no caer nuevamente en la esclavitud del mal. Cuando un ser cristiano está ocupando toda su vida en llenar el corazón que ha desocupado con la confesión, hay que llenarlo con buenas obras, con buenas acciones. Porque si no se hacen cosas buenas, ocurre que va a ganar el mal trayendo otros 7 peores que él.
San Agustín, en su interpretación de este pasaje, resalta que el corazón humano es como una casa que debe ser habitada por el bien o el mal. Si el corazón se vacía del mal, pero no se llena con el amor de Dios, será nuevamente ocupado por fuerzas malignas. Agustín advierte que no basta con la liberación del pecado. Es esencial llenarse del Espíritu Santo para perseverar en el camino del bien. Este pasaje que hoy hemos proclamado se sitúa en un contexto de oposición creciente hacia Jesús por parte de las autoridades religiosas. Estos son los sumos sacerdotes, ¿por qué no los escribas, que son sus asesores? Y uno que otro dignatario de la ley, algún juez, quienes buscan desacreditar su poder. El cuestionamiento de su autoridad demuestra la ceguera espiritual de aquellos que se niegan a reconocer la acción de Dios en la vida de Jesús. El mensaje central del texto es la importancia de reconocer el origen divino de las obras de Cristo y la urgencia de llenar nuestras vidas con la presencia de Dios. ¿Por qué las autoridades del templo o las autoridades religiosas, a quienes Dios el Padre les encomendó la salvación, conducir la vida espiritual de los judíos hacia Yahvé, por qué ellos no son afines a Jesús? Porque Jesús se dio cuenta que todas estas autoridades religiosas, los que manejan el templo, en lugar de conducir al pueblo a una espiritualidad sana y santa, están convirtiendo el templo en un negocio. Están convirtiendo las acciones del templo en una manera de llenar sus bolsillos. Y es lo que le ha ofendido a Jesús y los ha sacado a la luz. Y se ha convertido Jesús en una piedra en el zapato para cada una de las autoridades religiosas, y tienen que quitarlo de en medio. Y por eso lo desacreditan. Y por eso están buscando cualquier momento para encontrar un motivo para acusarle y conducirle a la muerte. Podemos encontrar una ilustración en la vida de las abejas. Cuando una colmena pierde a su reina, el enjambre entra en desorden y caos. La abeja reina es la que mantiene el orden y la armonía dentro de la colmena. Si la colmena queda sin ella, aunque esté perfectamente organizada, el vacío que deja lleva a la ruina. Del mismo modo, cuando el corazón humano expulsa el mal, pero no se llena con el bien, está en peligro de caer en un desorden aún mayor. Así como el enjambre necesita una reina para funcionar adecuadamente, nuestras vidas necesitan la presencia de Cristo para permanecer en paz y armonía. Si nuestro corazón queda vacío, otros males pueden entrar y desordenar nuestra vida espiritual, dejándonos peor que antes. Este evangelio nos invita a no solo alejarnos del mal, sino a llenar nuestras vidas con la gracia de Dios, para que el bien reine en nosotros. ¿Qué podemos concluir del evangelio propuesto para hoy de San Lucas capítulo 11, versículos del 15 al 26? Este relato nos llama a una reflexión profunda sobre el origen del bien y del mal. Jesús nos enseña que no podemos permanecer neutrales en la batalla espiritual. Estamos llamados a seguirle a Él o a caer en el caos del mal. Debemos expulsar el mal de nuestras vidas, pero también llenar nuestros corazones con la presencia del Espíritu Santo para que el reino de Dios reine en nosotros. Por eso hoy, 11 de octubre, pidamos a Dios que nos llene con el Espíritu Santo, que podamos reconocer sus obras, liberarnos del mal y vivir siempre en la libertad y la paz que nos ofrece el reino de Dios. Amén. Para todos un feliz día
Que el Señor nos siga colmando de su alegría como también de su bendición. Y recuerdos y oración por las parroquias, grupos pastorales, movimientos de la Iglesia Católica que estén bajo la protección y patrocinio de San Juan XXIII, Papa. San Juan XXIII, ruega por nosotros. San Juan XXIII, Papa, ruega por nosotros. Amén.